El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Hola de nuevo en nuestro podcast dedicado al canto, sus fuentes históricas y cualquier tema que crea que pueda ser de interés. Ya sabéis que este podcast va paralelo a mi canal de YouTube dedicado también al mismo tema, quizá con un cariz más práctico por la característica evidente del vídeo, del blog con V. Y aquí es, digamos, una extensión de mis clases en mis clases en el conservatorio, pero, digamos, con contenidos más teóricos de historiografía, de fuentes que me parecen interesantes. Bueno, esta semana quería hablar de un tema que últimamente estoy pensando en él y que creo que es interesante, y es esa moda a partir de una grabación de un tenor americano, cantante de ópera, por supuesto, muy famoso, que se ha hecho muy famoso y que está muy presente en todas las temporadas de ópera, que se llama Michael Spiers. Bueno, pues el señor Spiers es un gran cantante, por supuesto. Grabó un disco no hace mucho tiempo que se tituló Baritenor, Baritenor con B, todo seguido, y en este disco combinaba repertorio tanto de barítono lírico como de tenor heroico como de tenor ligero. Un poco un repertorio a caballo entre el estilo clásico y el estilo romántico operístico. Bueno, esto es interesante. Yo creo que la base, no he tenido oportunidad de leer la carpetilla del disco, pero la base de este disco es demostrar la gran capacidad que tiene Michael Spiers de cantar desde el grave hasta el agudo agudísimo. De hecho, creo que lo hace muy bien y es un ejemplo de esa flexibilidad vocal que se auspiciaba o que se buscaba en el siglo XVIII y por supuesto también en el siglo XIX. Si no, un ejemplo, léanse ustedes el tratado de canto de Dupré, el famoso tenor del do de pecho, que no solamente pensaba en el do de pecho, sino su trabajo teórico, su tratado de canto, está lleno de ejercicios, lleno de ornamentaciones, que serían imposibles realizarse con una voz a priori de tenor dramático, como mucha gente piensa que era este Dupré. Bueno, el término baritenor lo incluye Michael Spiers y también lo he escuchado a compañeros y colegas usarlo como una categorización vocal a caballo entre el tenor y el barítono o el bajo. Y a mí, como me interesa mucho ir a las fuentes primarias, pues me he dedicado esta semana a buscar fuentes que hablen de este término y que yo pueda contextualizar si efectivamente este término es histórico o forma parte más del marketing de las casas discográficas. ¿Por qué las fuentes primarias? Pues es un tema importantísimo, es decir, vamos a hacer un símil que yo creo que aclara mucho esto de las fuentes primarias. Si yo quiero saber, investigar, conocer qué fue la reforma de Gluck a partir del prólogo de su ópera Alceste, pues puedo hacer dos cosas. Puedo irme a cualquier enciclopedia de música, de historia de la ópera, y leer lo que escritores que sobre historia de la música teorizan o hablan de esta reforma de Gluck, teorizando y dando sus hipótesis y contextualización histórica sobre esta reforma. O bien puedo irme directamente al prólogo del Alceste de Gluck y leer lo que el mismo Gluck dijo. Esto es acudir a una fuente primaria, de tal manera que yo no necesito un intermediario. Es decir, yo para conocer la música no necesito una grabación, voy a la fuente primaria, que es la música misma, y a ser posible la versión original sin añadidos de edición, puesto que cualquier edición de música es una interpretación de ella. Por lo tanto, siempre acudir a las fuentes primarias nos da una visión desnuda y sin adornos de lo que puede suponer. Y luego, evidentemente, el leer a otros autores contextualiza y añade más conocimiento, pero siempre recomiendo ir a las fuentes primarias. Bueno, con este criterio
he decidido bucear un poquito en un repositorio de libros y de fuentes que es Google Books, que como sabéis está disponible en abierto y se han dedicado durante años y siguen haciéndolo a digitalizar fuentes que están en dominio público, de tal manera que esté disponible para todo el mundo libros que históricamente tienen pues una importancia fundamental y que si no fuera por esto sería imposible poder acudir. Pongo un ejemplo. En este podcast he hablado de Antonio Baggioli, un cantante, director de orquesta y profesor de canto que residió en Estados Unidos y del cual hablé ya en otro capítulo, en otro episodio de este podcast, hablando de sus vocalizaciones, sus solfeos con texto. Pero descubrí que tiene un tratado de canto y entonces me interesé mucho en poder leer este tratado de canto. Dicho sea esto, escribí a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington un correo pidiendo si podían facilitarme el tratado de Bajoli y muy amablemente me dijeron que por supuesto que me lo hacían a razón de $40 la hora de trabajo, 25 por la gestión, más $15 por cada 10 páginas. O sea, la broma de 69 páginas me podía salir alrededor de $200. Con lo cual, ver la importancia que tiene tener en dominio público todos estos materiales en Google Books para poder disponer y poder investigar, porque el conocimiento debe ser de dominio público. Bueno, siguiendo con el tema del baritenor, pues he hecho una búsqueda y he encontrado en el siglo XIX, no en el siglo XVIII ni en el siglo XVII, muchos ejemplos de este término. Y me interesaba mucho si efectivamente es un término que se puede usar históricamente informado, y entonces he encontrado fuentes que hablan de ello. La primera que quiero comentar es un estudio de fisiología humana, Human Physiology, de Robley Dunglingson, no sé si se pronuncia así, pero lo pondré en las notas al podcast, publicado en Estados Unidos por Lea y Blanchard en el año 1841. Aquí hablan de la obra del doctor Benatti, que luego comentaré más ampliamente, y que el doctor Benatti en sus investigaciones sobre la voz humana habla de los registros especiales de baritenor, tenor, contraltino y soprano sfogato. Claro, estamos acostumbrados a que los registros vocales son 4, soprano, contralto, tenor y bajo. Y dentro de estos registros siempre hay subcategorías que van más en función de la cualidad vocal del registro, del color vocal. Por ejemplo, si hablamos de soprano, pues podemos hablar de soprano lírica dramática, soprano sfogato, soprano, no lo sé, hay multitud de contralto dramática, contralto de coloratura, mezzosoprano lírica, etcétera, etcétera, etcétera. Tenor di forza, tenor contraltino, tenor di grazia, tenor helden tenor. O sea, son diferentes categorizaciones. Pero aquí el doctor Benatti y Human Dunglingson habla de baritenor y lo incluye, siguiendo al doctor Benatti, como los registros especiales. La siguiente fuente que he encontrado es un diccionario de términos musicales con una breve explicación de las reglas elementales de la música. Está en inglés, publicado en el Reino Unido por Schirmer, año 1878, y lo publica Carmichael y Jackson. Pondré igualmente en las notas al podcast esta fuente por si alguien quiere consultarla, ya que está en dominio público. Aquí define el baritenor, este registro, como una, lo digo en inglés, deep tenor voice, es decir, una voz de tenor profunda o grave, lo cual es importante porque muchas personas podríamos pensar a priori que baritenor se asimila a voz grave, y aquí Carmichael y Jackson asimilan al baritenor como una voz de tenor, pero con un carácter de grave, de gravedad. Steiner y Barrett tienen otro diccionario publicado en Reino Unido en 1880, donde se vuelve a definir
al baritenor como una deep tenor voice. Yo creo que este Steiner siguió la obra de Carmichael Jackson del 2 años, 2 años antes, donde dice deep tenor voice, porque lo define igualmente, de la misma manera. Luego tenemos una pronunciando y definiendo diccionario de pronunciación y definición de la música, publicado en Estados Unidos por Church Company, 1896, de Matthews y Liplin, donde definen al baritenor igualmente como una voz de tenor, pero dice en inglés, el término en inglés dice deeper sort of tenor voice, es decir, una clase de voz de tenor más grave, más oscura, más profunda. Aquí, claro, está hablando igualmente que es una voz aguda de tenor, pero con una característica de profundidad y de gravedad en su voz. Es interesante este matiz de Matthews y Liebling. La English Cyclopedia, nuevo diccionario del conocimiento universal, un título así como muy ampuloso, publicado en Reino Unido por Bradbury y Evans en el año 1859, simplemente se limita a citar la obra del Dr. Benatti, Researches sur le mécanisme de la voix humaine, investigaciones sobre el mecanismo de la voz humana, que es una obra que antecede a la memoria de la voz humana que presentó García en París, con lo cual creo que García es bastante deudor del doctor Benatti. Doctor Benatti hace una recopilación de todos los registros vocales y define también al baritenor como la voz más grave, que es una voz grave que una voz aguda, y contrasta esto con las fuentes anteriormente citadas, puesto que él lo ve más como una voz grave que una voz aguda, colocándolo dentro del grupo, podríamos decir, de voces de hombre grave. Luego tenemos otra fuente del año 1834, es una obra que es una recopilación, una obra traducida al alemán, pero que está traducida también de una edición previa parisina de Monsieur Alexandre Etienne Choron y que la publica Johann Georg Albrecht Berger y Arnold Merrick, Ritter von Seyfried, métodos de armonía, bajo figurado y composición adaptado para la autoinstrucción, traducido de la última edición alemana y aumentada y arreglada por el Chevalier von Seyfried con las anotaciones de Monsieur Choron, traducida de la última edición parisina. Todo esto es el título de esta obra, publicada en el Reino Unido por Cox and Company en el año 1834. Aquí vuelven a citar a la obra del doctor Benatti, que categoriza, como he dicho, las voces de hombre y mujer y incluye el registro de baritenor. Aquí no hay novedades, o sea, sigue con la misma hipótesis. La National Cyclopedia of Useful Knowledge, la Enciclopedia Nacional de Conocimiento Útil, publicado en Estados Unidos por Little en 1853, sugiere que el término baritenor, es decir, aparece de nuevo este término, es más adecuado para barítono que este, porque es un registro a medias entre el tenor y el bajo. Esto es muy interesante porque añade un matiz que no se había contemplado hasta este momento. Es decir, que para hablar con propiedad, o lo que hoy hablamos en cuanto a históricamente informado, de manera históricamente informada, estamos hablando de que es más adecuado decir, en vez de barítono, baritenor. Es decir, que las voces de hombres son tres: bajo, la voz más grave; baritenor, la voz que correspondería a nuestro barítono; y tenor. Esto es interesante, creo que añade un matiz que puede ayudar un poco a la contextualización. Luego he encontrado un diccionario
es portugués, publicado en Portugal por Le Monde en 1899, por Ernesto Vieira. Diccionario musical ornado con gravuras e ejemplos de música. Creo que se entiende muy bien, diccionario musical adornado con ejemplos de música y gravuras, creo que son ilustraciones. 1899. Y aquí lo define al barítenor, de nuevo aparece el término, como veis, como un tenor abaritonado o voz de tenor grave. Es decir, aquí mezcla un poquito esa cualidad de la que estamos hablando. Tenor abaritonado o voz de tenor grave. Luego tenemos otra obra que he encontrado, que esto sí que ya añade otro matiz ya para acabar de liarnos y tener información al respecto. Kritische Terminologie für Musiker und Musikfreunde, que quiere decir en alemán terminología crítica para músicos y amantes de la música, de Karl Gottschmidt, publicado en Alemania en 1833. Es bastante temprano, ¿no?, para lo que estamos viendo las fuentes que tenemos hasta ahora. Lo interesante de esta fuente es que aquí ya no estamos hablando de baritenor, si es barítono, si es tenor, sino que aquí añade otro matiz que me pareció interesantísimo y que define al baritenor como un mezzo tenore. Pues como veis es súper interesante porque si existe la mezzosoprano en todas las fuentes del siglo XIX, que es cuando aparece ese término, ¿por qué no existe también mezzotenore? Pues bien, esta fuente habla de mezzotenore, igual que la mezzosoprano, una voz media entre el tenor y el bajo. Lo mismo pasa en otra obra alemana de Wilhelm Hebenstreit, cuyo título en alemán lo voy a intentar leer, voy a echarle valor: Wissenschaftlich-literarische Enzyklopädie der Ästhetik, ein etymologisch-kritisches Wörterbuch der östlichen Kunstsprache. Algo así en alemán, fácil y rápido. Esto quiere decir Enciclopedia Científico-Literaria de la Estética, un diccionario etimológico crítico del lenguaje artístico-estético. Como veis, no tiene desperdicio. Publicado en Austria por Gedruckt und in Verlage bei Karl Gerold, es el editor, año 1843. Esta fuente alemana, austriaca mejor dicho, germánica, de manera genérica, también vuelve a citar el término baritenor, pero lo hace de la misma manera, diciendo que un baritenor es un mezzo tenore, es decir, una voz de tenor, pero medio tenor, mezzo tenore, como la mezzosoprano, lo cual añade otro matiz, creo que muy interesante a todo este mare magnum de fuentes sobre el término baritenor. Con esto no se puede decir que no tengamos motivos para hablar de si es un tenor o si es un barítono o es un mezzotenor. Francesco Benatti, que es el barón Cuvier, médico, presentó su Recherche sur le mécanisme de la voix humaine, investigaciones sobre el mecanismo de la voz humana, en Francia por Vallière, 1832. Y aquí, como hemos dicho, categoriza todos los registros de la voz humana, desde las voces más agudas de soprano hasta las voces graves del bajo, y coloca el término baritenor del cual ya hemos venido hablando. ¿Qué es interesante de la fuente de Francesco Benatti? Que él pone un ejemplo de un famoso baritenor de su época, que fue Domenico Crivelli, nacido en 1793 y muerto en 1856, que fue profesor de canto en la Royal Academy of Music hasta su muerte en Londres. Este Crivelli venía de una saga de cantantes, su padre era un gran tenor y él también, pero se dedicó a la enseñanza. Y entonces el doctor Benatti dice que el ejemplo de baritenor es este Domenico Crivelli. La última fuente también incluye un ejemplo de voz de tenor
que es el prototipo, el paradigma de baritenor, que es Domenico Donzelli, 1790-1873. Esta última fuente está publicada en Francia en 1831, veis, muy cerquita, un año anterior a Francesco Benatti, por Crochard, y se llama Anales de las Ciencias Naturales. Aquí habla de Donzelli como prototipo de baritenor. Decir que esta característica, esta cualidad de voz de baritenor va siempre en paralelo al repertorio. Y para terminar el capítulo de hoy, pues está claro que no nos haríamos mucha idea de qué calidad vocal o qué color vocal o qué matiz sería de este baritenor cuando pensamos que Domenico Donzelli, al cual cita estos anales de ciencias naturales, fue el primer Pollione de la Norma de Bellini y el primer Otello de la famosa ópera homónima de Rossini. Bueno, sin más, os dejo este episodio de hoy de revisión de fuentes y contextualización histórica del término baritenor para que cuando en las tertulias sobre ópera se hable sobre este término podáis hablar con propiedad. Sin más, os dejo este capítulo y nos vemos en el próximo. Gracias por seguirme.